O velho pescador segue seu rumo ao mar. E ouve o canto da sereia em plena lua cheia. E Iemanjá seu canto me fez inspirar. Deixou o seu amor pra nunca mais voltar. Transformou-se num rio em lágrimas de dor. E no ventre de mãe os seus filhos gerou. Vai sendo de repente Oxumaré Xangô. E na flor do mar já se fez. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días a todos los gladiadores. Hoy martes 11 de diciembre tenemos un muy bueno, tenemos muy buenos invitados hoy, invitades. No era a mi lado, no era a mi lado. ¿Cómo están, señoritas? Buenos días. Oli. Quiero presentar a María Teresa Barbato. No es una casualidad, es mi prima. Ella es científico y estudia el comportamiento humano y también hace stand-up comedy. Así que tiene dos líneas ahí que se cruzan delgadamente y que hacen un impacto muy interesante dentro de lo que es el stand-up y también de una línea investigativa que se preocupa de estudiar el comportamiento humano. Hola María Teresa, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, tú? bien, acá nos levantamos tempranito, que no nos crean, esto es temprano para mí. Así que bien, po, rico Bien. estar acá en tu programa, Caro, así que Qué gracias rico. por la invitación. No, muchas gracias por acompañarnos. Y también tenemos a Camila Iribarren. Camila, preséntese, cuéntenos acerca de su emprendimiento y también de lo que está haciendo en la UTEM. Hola, te cuento. Yo partí con un emprendimiento que se llama Zambi, que es una ortoprótesis para personas con discapacidad de mano. La gracia es que devuelve aproximadamente un 70% de las capacidades perdidas a un costo 5 veces menor de las opciones que existían en el mercado. Por ahí participé en varios concursos y llegué a un laboratorio, a un centro tecnológico de la UTEM, que se llama Protein Lab, que me ayudaron a desarrollar el prototipo de mejor manera, optimizamos los costos, etc. Eso se acabó y gracias a eso formamos un nexo muy potente con el equipo y ahí me llamaron para integrar el área de innovación que la habían creado hace poco dentro de UTEM. ¿Cómo llegaste a esta prótesis de pulgar? ¿Cómo llegaste a esta búsqueda y a este prototipo? Llegué, yo estudiaba diseño y uno de los encargos de taller era ser discapacitado por un día. Como yo trabajo mucho con las manos, me gusta hacer escultura y tocar guitarra y cosas con las manos, dije ya, me la voy a poner difícil y me amarré el dedo pulgar y estuve un día entero con el pulgar amarrado, viendo cómo afectaba en la realidad el tener esta discapacidad. Y ahí fui como generando soluciones sobre mí misma con scotch, con masking tape, después con goma eva y fui montando esto ahora a un modelo que es ya más industrializable, que está hecho completamente por fabricación digital. Hay una parte muy chica que es hecha por humanos, que es la costura, y eso fue hace 4 años. Ha Y hoy tenido por hartos hoy, altos y bajos, pero ahora como sí, todos los ahora lo estoy emprendimientos. vendiendo sí, Buenísimo. en la página que es Oye, zambi.org. Qué choro lo que dijiste, como qué parte se hace solamente con humanos. ¿Cómo? Sí, yo también reparé ¿Sí o no? que había una parte muy mínima del prototipo que la hacían humanos. Todo el resto es como Como Ah, máquina. sí. robotizado. Sí, lo que pasa es que, bueno, es un guante. Entonces, la parte que es de tela, que es de neopreno, se corta con una cortadora láser, que es una máquina. Tiene en su interior una protuberancia, le llamo yo, pero es impresa en 3D también. Y finalmente lo que nos dimos cuenta es que lo más caro y lo que usaba más tiempo era la costura y la obra hombre. Y nosotros queríamos llegar con un producto que fuera barato, porque mi idea no es lucrar con la discapacidad. Entonces, nuestra misión fue, vamos a reducir las horas hombre. Y llegamos a un modelo en que redujimos de 6 horas a media hora el tiempo de costura. ¿Cuánto vale un prototipo de estos
de los que me imagino están estandarizados en el mercado, ¿cuál es el valor ¿Cuál es el valor de la órtesis ahora o de la competencia? de tu competencia? Es carísimo. Hoy en día, mira, lo que más se usa es una órtesis, o sea, una prótesis que la hace una especie de artesano que es de silicona, que parece un dedo real. Y eso te puede llegar a costar $4.000 puesto en la mano. Y como te comentaba antes, lo que hacen estas prótesis es sustituir al dedo pulgar, pero no se enfocan en sustituir las funciones del dedo pulgar, que esa es como la gran diferencia con la órtesis que diseñé yo, que en el fondo no tiene forma de dedo, porque no quiere ser un dedo, sino que quiere suplir las funciones del dedo pulgar, que es lo que te contaba de la facultad de oposición y las presiones que solo puede realizar el ser humano. De hecho, la pérdida del dedo pulgar significa un 30% de discapacidad total del ser humano. Oh, Tú lo pensás y es una parte muy chiquitita. pero que hace Claro. muchas funciones, sí, heavy. Qué heavy. Y versus, ¿cuánto vale una prótesis tuya, Camila, en el mercado? Hoy la tengo a $90. Partimos más barato. Después dije, ya, no, tengo que mantenerme. O sea, Necesito ganarme la vida. Y también no por eso, sino porque si queréis seguir haciendo soluciones, tienen que Reinvertir, autosustentarse en el claro, fondo. tienen que Claro. invertir y todo. Así que en eso estamos. Qué buena. O sea, bueno, siempre hablamos de esto en el programa, de la posibilidad de democratizar este tipo de prótesis o de elementos que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas. Y por eso me parece muy interesante hablar de valores en el programa, porque siempre coincide con que son valores muy democráticos. Entonces me parece muy interesante. María Teresa, ¿cómo se cruza el campo de la ciencia, del estudio del comportamiento humano, con esta búsqueda de empezar a hacer stand-up? Mira, realmente el stand-up es una forma de expresión. Los humanos nos expresamos mucho, cooperamos, formamos relaciones cooperativas, nosotros somos seres sociales. Y el humor es una forma de comunicarse, una forma de relajarse, ¿no es cierto?, libera endorfina. Y es una forma de, ¿no es cierto?, de bajar esta incertidumbre, de generar confianza. Nosotros siempre, un atributo muy importante en las relaciones humanas, ¿no es cierto?, es la confianza. Y también, por otro lado, el stand-up usa mucho, ¿no es cierto?, esto de autoconocerse. Uno, para hacer stand-up, tiene que primero saber un poco, ¿no es cierto?, las trancas de cada uno. Y de ahí, ¿no es cierto?, tener un big picture de los patrones también que tiene la sociedad. Y es por eso que la gente empatiza mucho, porque muchos nos comportamos, por ejemplo, no sé, en el amor, en las relaciones con el trabajo, en las relaciones de pareja, nos comportamos con ciertos patrones. Y eso genera risa. Todos nos hemos enamorado, todos quizás en la primera etapa del amor estamos un poco ansiosos, ¿no es cierto? Todos tenemos una amiga con ciertas características, y son características que la gente se siente identificado y que lográis empatizar. Entonces siento que se une mucho, y uno sin querer estás haciendo ciencia social, porque sin querer estáis viendo estos patrones, quizás no con un método muy cuantitativo, pero lo estás viendo porque la gente se ríe, ¿no es cierto? Y eso es entretenido. ¿Y cómo parte esta búsqueda? Que tú siempre, mujer de ciencia y también muy ligada al arte desde chica, ¿cómo parte esta búsqueda? ¿Cómo de repente te encontráis con esto del stand-up y te empezáis a sentir cómoda desde tu línea más dura e investigativa, pero explorando todo este otro campo? Bueno, de hecho, cuando chica a mí me llevaron como a un colegio artístico, y bueno, mi papá no quería que, ¿no es cierto?, estuviera traumada al tiro con la educación muy estricta. Y nada, pues harta obra de teatro, y lo más divertido que uno siempre en las obras de teatro quiere ser la principal, pues. Entonces, y cosa que nunca pasaba, por ejemplo en Bambi, fui la mamá de Bambi, o sea, igual súper trágico. En El Rey León, también la mamá del Rey León, y sale 2 segundos en la película. O sea, imagínate en una obra de teatro, como que igual generar como trauma. A mí me tocó hacer un edificio en llamas una vez. Sí, pero
heavy. Y en Pocahontas, ¿cachai? Que me tocó la abuela Sauce. Cuando les toque hacer una piedra No, en una obra de teatro, las No, quiero pero ver. yo encuentro notable un edificio en llamas, Sí, no es menor. Sabéis que es un gran... Además tenía que hacer el movimiento de las llamas. O sea, No, pero espérate, La Roca, yo hubiera preferido ser La Roca que la abuela Sauce en Pocahontas. No, o sea, yo- qué yo- matado, ¿cachai? O sea, Mira, imagínate, yo era una piedra y tenía que aprender a volar. ya, eso es bastante pero- surrealista. pero esa es es una igual. propuesta Pero- bastante... No sé qué pensaron las profesoras cuando Pero yo era estaba en la piedra segundo protagonista. básico. No, pero había algo filosófico, había un personaje principal. Espérate, cuando logré como mi protagónico, fue como en La Sirenita y era el cangrejo Sebastián, o sea, era un nombre más encima. Entonces, nada, pues todos estos como traumas fueron generando en mi harta personalidad, que igual es rico. Yo agradezco siempre a mis papás por haber optado por ese tipo de educación, ¿no es cierto? Y bueno, ya en sexto, séptimo dijeron ya pongámonos serios, que entre un poquito al sistema. Mi papá era científico también, entonces eso me motivó harto a la ciencia. Estudié biología y después terminé en un doctorado que todavía me queda, de comportamiento humano. Y ahí he descubierto hartas cosas. Me ha encantado también con la ciencia social desde un punto de vista biológico. Y eso es muy entretenido porque tenemos hartas características quizás igual a otros animales. Y hartos patrones, como te decía, que es lo interesante. Y si podemos como entrar un poquito en esa temática, claro, porque nosotros somos seres evolutivos, Claro. necesitamos sobrevivir y evolucionamos supuestamente en pos de la sobrevivencia, Exacto, sí. ¿sí? ¿Es tan así? O sea, yo ahora francamente veo a nuestra sociedad y digo, ¿es tan así? Estoy un poco preocupada. Bueno, nosotros tuvimos restricciones biológicas y ecológicas cuando fuimos cazadores-recolectores. Y esas restricciones tuvieron consecuencias. Y esas consecuencias, así como en nuestros distintos órganos, también el órgano, el cerebro es un órgano y también existieron, ¿no es cierto?, estas restricciones por la selección natural de manera cognitiva. Entonces, evidentemente existen ciertos comportamientos que pueden ser evolucionados. Por ejemplo, quizás las emociones regulan mucho nuestro comportamiento. Y las emociones las vemos en los animales también, ¿no es cierto? Y quizás se nos hace un poco lejano cuando yo hablo de algo así, pero no es tan así. O sea, ahora tu pregunta va más quizás a cómo estamos como sociedad, quizás ya algo más, una pregunta, no sé, más de si está bien o si está mal. O sea, vaya de si está bien o está mal. Pienso en que tenemos que sobrevivir no sé cuántos años de planeta Tierra, así como vamos, nos quedan. Pero los recursos son tan limitados. Y nada, pues estamos como perdidos en este consumir, en esta debacle de consumir todo ahora ya. Y eso me hace preguntar, ¿realmente vamos evolucionando? O sea, deberíamos hacernos como más conscientes, más preocupados, más colaborativos. Y la verdad es que no lo veo tanto, no lo veo. Bueno, ¿Tú crees que está como en el ADN del ser humano el ser... el ADN, Que me justo gustó esa ayer pregunta, me- me gustó esa pregunta. Me estaba leyendo Sapiens, ¿cachai? Perfecto, sí, un Pero gran no libro. me lo he leído entero. No, un pero gran libro, destacar ese libro, un gran libro de difusión. Encuentro que como Bueno. científicos tenemos también un poco que difundir esto y ese es un muy buen libro. Contextualícenme. es un libro ¿Ya? que se llama De animales a dioses, o Sapiens. Que habla como de la historia evolutiva del hombre. Bueno, yo no me lo he terminado todavía. Pero... ¿Tú te lo leíste entero? Quizá podía hablar más. No, o sea, mira, entero no, pero cacho que es un Pero es libro de como- difusión que explica de manera antropológica, Claro. no tanto por algunas partes tiene más de psicología evolucionaria, que es lo que veo un poco más yo, pero implica un poco la antropología del hombre, ¿no es cierto? Y explicando como las consecuencias que eso ha tenido en la toma de decisiones. Claro, y ahí salen como dos teorías, en el fondo, la colaborativa y la de que el hombre en verdad en su ADN tiene como un gen de autodestrucción. O sea, El gen como llamado de como guerrero. el ¿Tú gen crees egoísta que- también claro. se le llama, sí. entonces quizá
esto de crear esta sociedad como tan destructiva es parte de nuestro ADN también. Es que el tema, No y sé. también creo que lo habíamos comentado antes, es nosotros creamos también nuestro nicho, ¿no?, ecológico, nuestro, ¿no es cierto?, nuestro medio ambiente. Nosotros con nuestra mente generamos soluciones, creamos cosas. Entonces también la tecnología es parte de eso. Hay otras posturas quizás más filosóficas que lo desprenden, pero nosotros a cada rato también estamos creando soluciones, innovando, ¿no es cierto?, emprendiendo. Entonces también es parte de nosotros. Como separarlo, no sé si estaría bien, así como Pero el es hombre... súper paradójico porque en Sí. el fondo estamos creando soluciones de la mano de la de la técnica, pero siento que dejamos de lado lo Sí. más humano que tenemos, que es con la La como- colaboración, yo Exacto. creo, sí. Entonces, desde ahí también como que abre un poco la conversación a ustedes, mujeres pensadoras que quieren dejar un mundo mejor parado para los que vienen. Les hago esta pregunta porque siento que si bien, como decía antes, hay una gran evolución en técnica, se deja de lado lo más importante. Bueno, ahora hay como... Ahora hay como más conciencia sobre... Sí. como- Yo creo que uno intenta quizás avanzar, entre comillas, pero uno deja variables que no... Porque muchos fenómenos, ¿no es cierto?, son fenómenos complejos, y al ser fenómenos complejos nos cuesta medir lo que está pasando. Si nos cuesta medir lo que está pasando, podemos dejar variables afuera, y esas variables después pueden tener consecuencias. Por ejemplo, lo de los recursos finitos, ¿no es cierto?, en el mundo. Entonces, quizás tomar más conciencia de esas variables, pero yo tengo fe en la humanidad, yo siento que vamos a lograr quizá algún avance sustentable, que yo creo que es la palabra importante, pero somos seres sociales, así que siempre vamos a estar cooperando. Sí. Ahora lo hacemos quizás más con la tecnología, ¿no es cierto?, las redes sociales, pero siempre necesitamos el me gusta del otro, en el fondo. El me gusta el otro. Sí, Bueno, uno- y aparte que yo creo que como el mundo al que llegamos nosotros, nuestra generación, también fue como creado en una inconsciencia, en el sentido de que no sabíais lo que estaba pasando en otras partes. Ahora está internet, sabes lo que está, ¿cachai? Eres más consciente de la huella que estás dejando, y lo mismo está haciendo que los seres humanos nos demos cuenta de que hay que colaborar, de que esa es la manera, de que no hay que generar residuos, o que todo tiene que ser cíclico, si no nos hundimos, o sea, vamos a hundir a nuestro futuro, ¿cachai? A nuestra especie. Desde tu emprendimiento, te lo pregunto, Camila, claramente hay una motivación ahí, bueno, de democratizar este tipo de implante. Es un implante. Es una ortoprótesis. Ortoprótesis. ¿Qué significa que sea ortoprótesis? Las órtesis son las ayudas médicas que se sacan y se ponen como Ya, en el fondo bastón, que por ejemplo. te vaya a gustar y lo podéis Claro. dejar ahí. Y eso las significa. prótesis son las permanentes. Ya. Esto funciona como permanente o te lo sacas. Entonces, desde ahí. Entonces es una ortoprótesis. Tú cuando te empezaste como a cuestionar, no sé, cuando fuiste configurando, elaborando este modelo, ¿lo visionaste siempre como algo que querías que funcionara democráticamente o que fuera puesto en el mercado con Sí. conciencia? De en el hecho, fondo? o sea, mi consigna es que todo lo que haga sea cíclico. Así como mi trabajo en UTEM. En Zambi, al principio partimos haciéndolo con un grupo de internos de Colina 2. Y fue una súper buena experiencia, porque ellos a la vez es como que ellos le debían algo a la sociedad, pero lo retribuían a través de esto y se sentían súper bien, eran súper proactivos, fue una muy buena experiencia. Entonces, ¿Trabajaste con hombres, con mujeres? con hombres, sí, con un grupo de hombres. Fue una muy buena experiencia. Y en el fondo, claro, yo también quería que fuera barato, entonces como que buscamos la manera de reducir los costos, que finalmente era como en persona. Y también tuvimos que dejar de trabajar con ellos porque no había como... porque es muy de nicho, entonces no había como que hacer tantos. Pero sí creo que el diseño va para allá, o sea, todo tiene que ser cíclico.
Tenés que diseñar un producto desde que lo haces hasta que se bota y ojalá que dure lo más posible. Si vaya a trabajar con una discapacidad, no podéis lucrar, creo yo. Es como... porque no va con el ciclo, ¿cachai? Es como... No es consecuente en el fondo. no, alguien perdió algo, entonces tú tenés que llevarlo a que tenga algo. Entonces no sería romper el ciclo, como lucrar. Eso. Eso. Oye, y ¿cómo se gesta tu propuesta ahora que... ¿Cuántos años ya llevas en UTEM? 1 año. 1 año. ¿Cómo recibiste tú este desafío desde una perspectiva de emprendedora? Ujú. ¿Cómo la visualizas hoy por hoy y cómo la proyectas? Me llegó muy... Espérate, contextualicemos primero. Contextualicemos Ya. a la gente. Yo tenía mi proyecto. Por uno de los vouchers de Corfo llegué a este laboratorio de fabricación digital que tienen dentro de un centro tecnológico que se llama Protein Lab en UTEM. Y ahí yo había pasado por hartas incubadoras, pero siento que todas como que se enfocaban mucho en el negocio y te hacían como mentorías de marketing y cuestión. Y decía, pero no puedo llegar y vender esto si todavía no está listo. Y este era como el lugar donde pude prototipar y probar y iterar muchas veces. Y funcionó muy bien. Y por eso fue que, terminó esta alianza y un tiempo después me llamaron y en el fondo porque mi visión como de emprendedora podía aportar a cómo las universidades tienen que empezar a ver esto del emprendimiento. Porque si tú te das cuenta, el perfil emprendedor es súper anti-universidad. O sea, no sé si te has dado cuenta, pero poco a poco las universidades se han ido abriendo a que el emprendimiento es el camino, o sea, tenéis que generar capacidades de emprendimiento en tus estudiantes, no para que necesariamente hagan algo, sino porque habla de ser proactivos. Lo ideal es que sea un tipo de transferencia también a Claro. la ciencia, entonces hay que motivar Claro. también más la innovación quizás, pero... Sí. sí. Pero creo que están como bien ligados. Y a mí me pasó que la universidad me costó mucho emprender. De hecho, una vez me acuerdo que como que te rankeaban para poder tomar ciertos ramos como de especialidad, aunque en mi título no tengo especialidad, pero te rankeaban. Y yo no pude tomar un ramo porque estaba muy baja en el ranking. Oh, qué lata. Y me pareció tan injusto que fui a hablar con el decano. Y le dije, pero ¿cómo? Si yo estoy pagando lo mismo, yo he cumplido con los mismos trabajos, ¿por qué no? Le dije, lo que pasa es que yo trabajo, para mí mi prioridad no es la universidad 100%, yo trabajo, entonces siento que nada que ver que como que no tenga la oportunidad por eso. Y me respondió, bueno, no trabaje. Gracias. Gracias, Eso es lo que esa yo es la necesitaba. motivación. Entonces, claro. eso es como lo que hay que cambiar, ¿sabes? Como que no, pues, si alguien trabaja, oye, felicitaciones. Obvio. Y además que antes en las universidades también se trabajaba mucho por la nota y yo creo que la parte donde tú sí te puedes equivocar y experimentar tiene que ser la universidad. Sí. Es que yo Y eso siento es como que lo que está cambiando dentro de los como- paradigmas Eso. y que Yo queremos siento como que insertar desde en UTEM también. Desde el punto de vista académico, ¿Lente? el cajón. Espérenme. Tenemos ¿Me puedo un. poner lentes de sol? Puedes. Solo para huellas. ¿Qué necesitamos? Un disco. Hace como calor. Momento. Estamos aquí Bueno, trabajando para usted. Estamos al aire. ¿Será esto? ¿Sí? Espérame. Ya. Estamos en vivo, así que... Sí, Oye, pero alive. siguiendo, Super alive. siguiendo Ya. el punto de la Caro, sí, las universidades deben como motivar, ¿no es cierto?, que las carreras generen, por ejemplo, otros tipos de habilidades blandas que igual te permitan, ¿no es cierto?, emprender, Sí. como que sea algo paralelo, bueno, y no siempre irte por la parte más tradicional. Yo tengo 2 compañeros de la carrera de biología que hicieron eso, se fueron quizás no por ya la ciencia más dura, hacia un doctorado, y se fueron a cosas más de innovación, de transferencia directa, que de repente es lo que le llega a la gente, igual es más corto plazo, ¿no es cierto? Y eso se agradece. Yo creo que sí. Hace un tiempo ya en varias universidades vemos que, claro, si bien la universidad en sí es academicista,
se dan cuenta, como bien decías tú, Camila, que en el fondo la línea política, económica del mundo, no es local, va y apunta hacia una economía colaborativa que no tiene necesariamente que ver con las ciencias formales o con lo más académico, que es lo que estamos acostumbrados a recibir educativamente desde los centros de educación. Estoy hablando no solo desde la universidad, sino desde lo más, no sé, desde lo más primario, desde el jardín. O sea, por eso hoy por hoy, no sé, por los niños... hay muchos jardines infantiles que están explorando, no sé, pues líneas educativas diferentes, Montessori, Waldorf. Se agradece eso, porque en el fondo hay que estimular el talento del niño y no llevarlo solamente para un camino. O sea, está bien que no todo el mundo vaya a la universidad. O sea, está bien eso, no es algo que... No tiene por qué ser en el Chile, camino. claro. No, y además hoy en día te podéis educar en internet. Claro, O sea, no sé si tanto, hay que tener cuidado igual. Hay que no, pero por ejemplo sí, yo tenía pero un es más profe que decía, fácil. yo no les voy a compartir los PowerPoint porque si se los comparto, no por derechos de autor, sino porque si se los comparto, ustedes llegan a la prueba y sacan un 7 sin venir a clase. Pero Y ese yo es un pensaba, mal profe, sí, po. pues, entonces, ¿qué valor tiene que tú Sí. estés aquí si No. yo mirando tu material digital podría sacarme la misma nota y ser evaluada? Claro, Entonces, lo interesante es lo que pasa en el aula, po. Bueno, y Claro. ese es igual un desafío y también en la comedia, en la ciencia y en la comedia, porque en la comedia, imagínate todos los memes que hay en internet, ahora cuesta, yo creo, el doble, ¿no es cierto? Quizás hacer reír, porque ya todo es mucho más masivo, o sea, los videos, y bueno, también antes uno, ¿no es cierto?, en Carta 98 y las llevaba ahí, y ahora está todo, pero ¿sabéis po. qué? Que hay tanta información que igual hay un trabajo de filtración importante. Yo Porque siento hay- que ahí está el desafío hoy Sí, por hoy. Sí, y bueno, los profesores tienen que ser capaces de motivar a sus alumnos también de otra manera. Por ejemplo, no sé, las matemáticas, eso que te digan desde chica, no, que las matemáticas son difíciles, que la cuestión, como ciertas cosas que uno puede cambiar y que también te van llevando a tomar decisiones. Y aparte que también el hecho de ver, en el fondo, lo que de alguna forma las dos han ido esbozando lo que dicen, tener como el deber y el derecho de equivocarse. sí, pues eso no se da... A ti no, o sea, a O sea, nosotros a mí me pasó que no mi nos enseñan emprendimiento a nació equivocarnos. en el único ramo que tuve en la universidad donde el profesor decía, si acá es el momento para cagarla. Y de hecho un profesor, bueno, Tomás Vivanco, que es como, no sé si lo conocen, pero es director del Fab Lab Santiago y todo. Y ahí como que fue como la primera vez que disfruté en la universidad haciendo trabajo, porque si no me sentía como obligada y decía, bueno, estoy haciendo esos trabajos, pero ¿para qué? ¿Dónde quedan? Claro. Como que se quedan ahí, ¿y para qué? ¿Para qué? Y acá era como, sí, onda, equivóquense, y si ya pucha, está llegando el momento de entrega y estáis demasiado equivocados, cásate nomás con lo que tení y entregáis como digna y bien. Pero ahí aprendí que, claro, es como... Es la instancia para experimentar, si no vaya a llegar a la vida laboral y nada. Es que yo y siento todos que esperando que les digan qué hacer, ¿cachai? Si la Eso idea es, es eso cambiar es. un poco esa mentalidad. yo siento y encuentro tan entretenido tener esta posibilidad y esta instancia de conversación porque más allá de el foco de este programa, que en el fondo es difundir a los emprendedores, generar economía colaborativa, hacer alianzas, etcétera, tener la posibilidad de escuchar a un otro que tuvo o no la posibilidad de recibir una educación formal, académica, y que de repente dijo, ¿sabes qué? Yo aquí estoy visualizando algo, ¿cachai? Que no está. Claro. Y me voy a dar como el momento, ¿cachai? El espacio, con todo lo que significa y todo lo que implica emprender, de equivocarme y de cagarla y de llegar a algo que sea significativo para un otro, más allá de forrarse y este mito del emprendedor súper exitoso, sí, o sea, más allá de eso existen otro tipo de conocimiento y otro tipo de bagaje que siento que abordado desde las aulas es Claro. súper potente, porque desde ahí estamos gestando cómo nos vamos a comportar como sociedad el día de mañana. Entonces, no es menor
que se generen estas instancias de ensayo y error. Sí, el equivocarse, hasta uno ve harto en ciencia el miedo a preguntar, el hacer una pregunta tonta, y no importa, ninguna pregunta realmente es tonta. Y de repente el esmerarse mucho por, no sé, por elaborar tampoco es bueno. Entonces, el motivarse, igual uno tiene siempre ese miedo a equivocarse, ¿no es cierto? Esa emoción un poquito que nos dirige, pero hay que tratar de... ¿Y sentís que como que la ciencia es más fuerte o como que hay más resistencia al cambio? Sí, evidentemente hay líneas que se resisten un poco a los cambios, quizá a las metodologías, pero eso de a poco yo creo que va cambiando con las nuevas generaciones. De repente está bien no saber algo, y está bien, uno no tiene por qué saber todo, si uno está, ¿no es cierto?, estudiando un área y puede llegar a otro de otra área y uno no sabe, y está bien. Pero la ciencia tiene muy parecido también a las artes, ¿no es cierto?, esa cosa como de ego, ¿no es cierto? Y ahí también está lo difícil, pero yo creo que... Techi, la ciencia se está democratizando. Sí, yo creo que sí, de a poquito, ¿Sí? de a poquito. La ciencia tiene algo muy lindo, bueno, que es la meritocracia. Yo sé que hay gente que no cree mucho en la meritocracia, pero si hablamos desde que alguien entra a una carrera científica, si hablamos desde ese punto, alguien que es bueno en una carrera científica va a ser bueno por mérito, independiente de apellido, lo que sea. Y eso es algo muy lindo que se da en la ciencia, que quizá en otras carreras no se da, entonces yo creo que sí. De a poco se va democratizando, de a poco se le va dando más espacio a las mujeres. Generalmente las comisiones siempre han sido muy, muy ligadas a los hombres. Y de a poco se está dando eso para poder, ¿no es cierto?, compatibilizar más y todo. Así que... ¿Hay más mujeres ahora en el mundo científico aquí en Chile, desde lo que tú ves? Hay harta mujer en el mundo científico, eso es muy bueno, hay harta mujer. Bueno, de a poco las cosas, como te decía, van cambiando. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Católica, hace 2-3 años atrás no había ninguna profesora titular, y no era por sus méritos académicos, evidentemente había mérito académico y de investigación, y de a poco se está dando que han logrado eso, pero ha sido una lucha fuerte. Uno en general tiene que luchar en la sociedad contra el ser mujer, que ha pasado siempre, y más contra la ciencia, que es una carrera bien dura también. Es como bien machista, ¿no? No sé si machista, pero claro, muchas comisiones están dirigidas por hombres y evidentemente se le exige más también a la mujer. Eso ha cambiado, o sea, ya muchas mujeres se están motivando por la ciencia. El sesgo también empieza desde muy chico, desde que te dicen como, oye, las matemáticas son difíciles. Toma, ándate, sí, mejor claro, agarra la muñeca. Mejor agarre la muñeca. Es que pero sí, es fue que como a uno todo, la- yo sí. creo que como Sí. igual diseños, si pensáis, Sí. hay muchas más mujeres diseñadoras que diseñadores hombres, y yo te diría que el 98% de mis profesores fueron hombres, y cuando nos hacían ver casos de estudio también puro hombres. Y una vez una niña preguntó, me acuerdo, ¿por qué si en esta sala hay 5 hombres y ¿Qué pasó? 70 ¿Qué mujeres? ¿Por qué estamos estudiando a puros diseñadores hombres? Y ahí estaba como... ahí quedaron, Sí, Ah. gusta. Pero sí, pues está cambiando. Y de hecho eso es parte de lo que queremos hacer en UTEM. Es como, hablando también de la democratización, tenemos varios proyectos que van como ligados a llevar estos laboratorios de fabricación digital a zonas periféricas. Tenemos proyectos con Rapa Nui. Y la idea es como empezar a democratizar el acceso a esto, el acceso a equivocarse. Es que no es menor. Porque si te como a poní- prototipar si- y de si manera nos ponemos a equivocarse pensar, barato en el fondo. claro, y en el Sí. fondo venimos de una sociedad súper exitista, pucha, no sé, desde que te levantáis en la mañana y encendí el teléfono y veía esta gente súper linda y realmente linda, que súper ¿Estás exitosa. traumada, Carolina, con la gente Súper, linda? de la gente realmente linda, realmente inteligente, ¿cachai? Y nos venden Oye, como... pero si nosotras somos súper lindas. Es que vive pues, nuestra- Somos más, somos más que Pues. lindas. Es que somos interesantes. No, pero apunto a que en el fondo, claro, es como que, no sé, antes, ustedes son más jovencitas que yo, pero
Quizá. Yo vengo de una generación, sí. Yo vengo de una generación en que todavía, pucha, no sé, pues, estudiáis algo y como que se apostaban todas las cartas en ti. Y bueno, en este país es caro estudiar, ¿cachai? Sí. Entonces, claro, no había mucho chance para equivocarse. Oye, ¿sabes qué? Pucha, ¿cuánta gente se sacrificó en el camino y dijo, no, ¿sabes qué? Esto no Yo es- ya dije que era derecho y en mi casa se están sacando la cresta para entregarme Sí. estos conocimientos y ya filo la hago, ¿cachai? Y finalmente hay mucha gente frustrada porque tuvo que seguir la línea amarilla en el fondo para poder, porque sus papás Porque está en el apostaron medio, claro. Sí. y eran los recursos que habían y no podíais decir, ay, es que parece que ya no me gustó tanto. No, po. Es que el pensar, ¿no es cierto? Entonces, Tiene no- un costo. No tiene un existía costo. una línea para decir, chuta, sabéis que en verdad la embarré y no teníais los medios académicos tampoco ni económicos para que te dijeran, mira, sabéis que O sea, es un privilegio, claro. es un privilegio equivocarse. ¿Cómo Sí, lo ven sí. ustedes? Tiene un costo. O sea, todo en realidad en nuestra vida quizás tiene un costo. Y el equivocarse, evidentemente, tiene un costo en la naturaleza también. Pero si no El- nos equivocamos, el- no avanzamos. Claro, no aprendemos. Sí, Y sobre lo que tú decías y del tiempo, claro, el pensar, quizás el innovar también, necesita ocio. Los grandes pensadores antes tenían harto ocio. Entonces... El ocio bien entendido, sí, digamos. no, evidentemente sin mitificarlo el ocio, ¿no es cierto? Entonces la gente que tiene ese ocio es una privilegiada. Nosotros acá estamos siendo sumamente privilegiados, ¿no es cierto? Pero cómo hacer entender quizás a la gente, a las políticas públicas también, de que ese ocio me permite equivocarme y me permite aprender. O sea, de que ese espacio es el importante. Claro. De que no porque un espacio no sea productivo, así, oye, ahora ya te... No tenga resultados Claro. inmediatos, Claro, claro, no significa en Chile que... también estamos muy acostumbrados por el resultado inmediato y por eso también la baja, ¿no es cierto?, en los presupuestos de ciencia, que son terribles, el país que menos invierte en ciencia. Y bueno, también Entonces, somos buenos hijos de la modernidad, pues es fácil frustrarse si ya no, Sí. no me resultó, no me resultó, y claro. no sirvo para esto, mejor, no sé, pues, soy Sí. youtuber. Estoy en una radio. O estoy en una radio o hago un programa, si total. Y conecto lo que estamos comentando ahora con lo que te pregunté antes, Camila. ¿Cómo ves tú, en el fondo, desde que llegaste a UTEM a desempeñar tu trabajo? ¿Cómo lo viste tú cuando entraste al tema de la innovación, del emprendimiento? ¿Cómo lo ves ahora y cómo lo proyectas? Ya imbuida, o sea, desde lo más genuino que es ser emprendedor y llevar como tu bandera o tu bastión y verlo también en el fondo dentro de una comunidad que está conectando gente, que está potenciando esta línea Ujú. diferente, no tan academicista. Creo que es un desafío gigante, porque los tiempos de la universidad en general son muy distintos a los tiempos de la innovación. Entonces de repente tenés que ir cambiando regulaciones que se demoran mucho y ya se te fue la vieja para cierta cosa. Sí lo encuentro como un deber de la universidad llevar hacer el nexo entre la academia y la sociedad en el fondo. Es como un deber, de verdad yo creo que es un deber. Y creo que en eso estamos y para eso se proyecta. En el fondo que, bueno, al principio los mismos estudiantes puedan como generar capacidades de emprendimiento, puedan ser apoyados con sus emprendimientos, que los profesores, que muchas veces son antiguos, también se vayan insertando como en esta nueva cultura y vayan cambiando sus antiguos paradigmas, y eso no es menor. No, pues es un proceso. Sí. no Entonces menor. la idea es como cómo acompañamos a todos, a toda la comunidad en esta transformación, y luego cómo hacemos que esto salga de la universidad y se vaya afuera, con esto que te decía, por ejemplo, de los laboratorios de fabricación digital fuera de la universidad. Y varios proyectos que tenemos con vinculación con el medio. Entonces, es un desafío que es muy, muy, muy grande, pero a la vez
yo me siento muy comprometida con eso porque yo estuve en el lugar del emprendedor universitario, entonces, y me costó mucho la universidad, no por notas, sino por asistencia, por cosas así, porque yo quería hacer cosas que tuviesen, que trascendieran un poco más, que no fueran para la nota. Entonces, por ese lado, creo que está mi rol como de transmitir eso a los alumnos y a la comunidad, y estamos en eso como tratando de transformar un poco estos paradigmas antiguos por los nuevos Por la nueva propuesta, claro, en sí. el fondo para paradigmática. actualizarse un poco, como Y para eso subirse igual el se tiempo. necesita diálogo, los problemas son distintos, entonces quizás ya no basta una disciplina, necesitas 2, necesitas 3. Claro. Y Es los- que y ese es las el punto, personas porque tienen, antes, claro. claro, era como, no sé, de la mano de la ciencia o de la física tenía un paradigma y Claro. vamos todos para allá. Sí. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de cruzar y de entrelazar habilidades duras con blandas, ciencias duras con ciencias sociales, y eso también va entretejiendo otro tipo de paradigma y tenemos otro tipo de, quizás, deber ser ante la sociedad también. Sí, de hecho, bueno, para estudiar el comportamiento humano no solamente hace falta una disciplina. Nosotros en el centro, que es el Centro de Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo, trabajamos con físicos, con ingenieros, con biólogos, con psicólogos, porque las preguntas son difíciles, y son difíciles de forma metodológica. De repente uno ve un comportamiento y dice, ya, pero esto es fácil. Pero no es así, se necesita, ¿no es cierto?, mucha multidisciplina, harto método nuevo, Sí. y harto diálogo también. Eso es lo importante, estar dispuesto a dialogar con el otro y a veces como agachar el moño, ¿no es cierto? Es sumamente importante, Sí. porque estamos estudiando, ¿no es cierto?, algo que es muy difícil, que es la mente. Cómo, ¿no es cierto?, cómo los humanos toman decisiones. Entonces, ¿Cómo el humano toma decisiones, pero qué Techi? difícil. Qué difícil. Para eso estamos parece. aquí hoy. No, el humano, bueno, toma decisiones por hartos incentivos, ¿no es cierto? Y en eso también está el desafío de cuáles son los incentivos evolutivos que tuvieron los cazadores-recolectores que inspiran a cierto comportamiento. Es difícil porque estudiar un comportamiento hoy en día, pero hay formas de hacerlo, ¿no es cierto? Tenemos también a nuestros vecinos. Hay una parte de la antropología biológica que ve mucho a los vecinos, a los bonobos, a los chimpancés. ¿Qué son los bonobos? Los bonobos son unos monitos que viven en el Congo, ¿Ya? y ellos son primos nuestros. Mira, como nosotras. Como nosotras. Y al contrario los chimpancés, que siempre nos comparan muy directamente con los chimpancés, pero los bonobos tienen una sociedad matriarcal, ¿no es cierto? Tienen sexo polígamo, las mujeres las llevan, también sexo homosexual, y por el otro lado tenemos los chimpancés, son mucho más agresivos, los chimpancés son monógamos, etcétera. Y nosotros ahí venimos los humanos, estamos al medio. Entonces eso lo hace más interesante aún. Y eso también, en el centro también hay estudio de las instituciones, o sea, que el humano decida por algo depende de múltiples factores y no es tan simple, y eso también lo hace entretenido. Lo interesante de esto es cómo, en el fondo, tú te das cuenta que tus decisiones van siendo influenciadas. Yo creo que, independiente que lo sepamos, así como, no, sí, uno sabe que de alguna forma, o sea, obviamente está ahí inserto en una sociedad, tus decisiones siempre están siendo influenciadas, pero estar consciente de eso, yo siento que también genera un cambio, o sea, en el fondo que no te la vendan, o si te la venden, que sea un poco más difícil y que sea un aporte para tu propuesta también que te la vendan. Claro, no sé si me explico. Sí, va en el aprendizaje también. O sea, si yo voy a dar un ejemplo quizás básico, pero si yo estoy en un bar y un hombre me mira y yo digo, ya me voy a acercar, pero si yo fui a ese bar ayer y me acerqué a ese hombre y no me resultó, quizás no lo voy a hacer de nuevo. O sea, siempre hay un aprendizaje en la conducta que no podemos dejar de mirar. Y eso es lo entretenido también, porque los datos igual van cambiando, entonces tenemos que ir explorando nuevas hipótesis también de ellos. Pero el aprendizaje es fundamental, ¿no es cierto?, para lo que decís tú, que no me vuelva a pasar, que no me la hagan, ¿no es cierto?
Y en eso también está el perderle el miedo como sociedad al ensayo y el error, pues, al equivocarse. Bueno, esto a mí me pasó con mi proyecto, que es un link entre la ciencia o como lo médico y el diseño. Fue como el design thinking aplicado a un problema médico. Y al principio hubo mucha resistencia, hasta que llegué a Teletón, por un concurso de Teletón, y tuve que llegar a presentárselo a la doctora y mostrarle, mira, y quedó así. ¿Y por qué Se crees tú puede. que había resistencia? Porque el ámbito la de gente la salud es muy... No sé si la ciencia en general, pero la salud requiere de mucho... Las validaciones en salud son muy largas, son mucho más largas que... Sí, de hecho un medicamento, lo que te comentaba, se demora más o menos 12 años en entrar al Claro, mercado, o sea, es bien, claro. bien largo. Yo mi órtesis también la tuve que probar como por 2 años para ver que no te rompa, ¿cachai? Las validaciones en salud son muy largas, entonces que alguien te ponga como las fichitas es como decir, pero ¿cómo si onda, los proyectos de salud onda se demoran años? ¿Cómo llegas tú con esto que lo hiciste en poco tiempo? Yo creo que esa es como la reactividad que hay. Y claro, porque estáis jugando, o sea, está en juego como la salud de un ser humano y te lo tenéis que tomar como mucho más en serio. Por eso yo creo que está como la reactividad como más mental. Pero también ha ido cambiando, o sea, como que el design thinking se está metiendo en muchas áreas y es lo que hablamos recién, de que los grupos multidisciplinarios se genera como un espacio tan nutritivo entre todos que las soluciones que vais como inventando son mucho más mejores. más Bueno, amables, llegáis yo creo. a cosas mucho más, sí, más amables, más significativas, po. sí, más importantes. Dentro de los prototipos que ustedes diseñaron, ¿trabajaban así como con gente que necesitara? O sea, no sé, pues por ejemplo, tú en algún minuto les pasaron estos prototipos a alguien que no tuviera el pulgar, así Ujú. como, pucha, más allá de tú amarrarte, ¿cierto? Sí, el sí. pulgar en un principio. Y esto fue una fase como bien importante. Eso es lo que te decía, que fue como 2 años, que se lo pasamos como a distintas personas y para ver cómo, ya. Porque al principio es todo perfecto, pero después, no sé, pues después de la semana te puede empezar a doler acá. Claro. ¿cachai? O se te mueve, se te gastó, no sé, pues el neopreno y la cuestión se te aflojó. No sé. Sí, es súper importante el testeo con usuarios reales y además el co-crear con ellos, como el ver como, oye, ya, ¿qué le cambiaría? No, es que acá me pinché. Caché, por ejemplo, que acá le dolía a mucha gente como en el muñón que les queda. Les queda como que les toca y les dan como calambre, ¿cachai? Entonces no era menor el tener algo que les tocara, aunque sea un poquito. Eso igual es importante, Claro. como probarlo con quién lo usa. Ojalá los Sí, políticos porque si yo me hicieran amarro eso. el dedo, en verdad. Podríamos no. probar a los políticos, es como testearlo. prueba la locomoción si vas a hacer un medio Claro, no sé, de de hecho, por eso transporte. muchas cosas no funcionan bien De en hecho, Chile, sí. porque claro, diseñan el Transantiago sin usarlo jamás, ¿cachai? Claro, Entonces, sí. Eso. Eso me- muchas cosas pasan así en todo ámbito. Eso me parece así como súper interesante y siento que cada día se hace más. Y vuelvo a linkearlo con la posibilidad de equivocarse. ¿Cachai? No es como, mira, yo vengo acá desde la nube a ofrecerte una solución a ti, simple mortal. Ahí está, fin, adiós. Arréglatelas tú y yo me forro y me voy. No. No, pues, ¿cachai? Las cosas han ido cambiando. Hoy por hoy, la gente que está ofreciendo soluciones a problemáticas desde la ciencia, desde distintos ámbitos, se preocupa de que en realidad esto no sea así como el producto así chino para los regalones, No, pues que sea una solución en realidad significativa, que sea un Y aporte. además que detrás de los fabricantes también, claro, que no tenga ahí al chino, pero no porque es chino, sino porque el pobre chino está siendo explotado, ¿cachai? Todo el rato, po. es el Entonces, tema. también Ahora son los eso es otro- tailandeses, creo que, porque China ya está bien. Ahora Ah. todo es made in Tailandia. Sí, Sí. igual. Pero es lo Entonces- que pasó. Pero también está como, encuentro que está como evolucionando esto del comercio justo y lo que te decía de los ciclos, que es como, tiene que ser justo para todos los de la cadena. Economía naranja, po. Claro. Entonces, bueno, esa es como un poco
Yo siento que el compromiso que estamos adquiriendo nosotros desde distintos campos, desde la sociedad y desde nuestras propuestas, o sea, ya, pucha, si haces algo y te va bien con tu propuesta, increíble, pero ¿qué consecuencias o qué impacto tiene tu propuesta en la sociedad, en el mundo real? ¿Cachai? Camila, estos como prototipos pueden ser usados por niños. Pueden ser usados, pero depende de la edad. No es tan recomendable para niños chicos porque cuando son muy chicos son muy plásticos también, entonces Sí, como po. que adaptan su otro dedo y después funciona perfecto como pulgar. Ya. Otra cosa que se hace mucho también es que les cortan el dedo pulgar del pie y se los ponen en el dedo y toma forma de pulgar. Es súper impresionante. Es evolution, baby. Sí. Así que en realidad está como enfocado a pacientes más adultos como con trauma, Ya. como de mutilaciones. Buena. O ¿Cómo? niños como no sé, niños que ya se hayan formado como con su prensión con el dedo, no en formación. Yo, ahora conversando con ustedes, pienso, Te inspiraste. siempre desde este lugar uno se inspira, pero creo que es súper importante hacer un llamado como a las entidades políticas, a los personeros políticos, para poder generar este tipo de sinergias desde chicos, como políticas de Estado en la educación. Siento que es tan importante generar, no sé, aquí hay sentada una vieja inglés cocinera, una diseñadora, una científico, y se generan tantas cosas simplemente desde no sé, desde tu propuesta, ¿cachai? Y se pueden generar tantas cosas que tienen un impacto. ¿Por qué no hacer lo mismo desde las aulas, desde que los niños son chicos? Claro. ¿Cuánto necesita? Eso me gustaría saber, Techi. Chuta, a ver. A ver, Ya Es sé que lo el- que hablo. Que yo, El- no, yo, de verdad. o sea, el otro día conversaba con alguien. con alguien. Con ya. alguien. ¿De Tinder? Con ese alguien. ¿De No, 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 no. Tinder? No, no, no. Con alguien súper significativo en mi vida. ¿Ya? Y me contaba que él había leído un estudio que decía que para tú poder internalizar un comportamiento tenías que, no sé, ponte tú, 21 hacerlo, no sé, 21 días, 70 y tantas veces. Pero Es tan así, uno pero puede ¿eso es cambiar, como coaching? no sé, como que podéis cambiar patrones. Patrones Sí, de me dicen que para comportamiento. cambiar un hábito necesitáis 21 o 42. Como que esa es como Como la... un quiz. Ya. Bueno, bueno, también, no sé si lo he visto ¿dónde lo viste? En Facebook. ¿Qué es eso? ¿Eh? No, alguien me lo Ah, sí, comentó. te lo comentó. No, sí, uno puede cambiar. En realidad el humano puede comportarse racional o irracionalmente todo el rato. Pero bueno, también es parte, por algo la gente igual va al psicólogo, ¿no? Porque quiere cambiar ciertas cosas, ciertos patrones que la están llevando quizá a cometer actos erráticos. Pero no sé, para mí, yo lo veo desde un punto quizás más con perspectiva, no veo que la gente se comporte erráticamente. Porque en realidad todo, en el fondo todos los actos pasan por algo, por ciertos incentivos, por ciertos contextos. Entonces el comportamiento errático en realidad Claro, no no. debería existir. Pero bueno, puede existir porque nosotros nos guiamos, ¿no es cierto?, con ciertas normas, etcétera, etcétera. Pero no, evidentemente yo creo que hay ciertas características que quizás tienen los emprendedores y los innovadores, ¿no es cierto?, como acá la Cami, que evidentemente mostró un interés, ¿no es cierto?, desde la universidad, que pueden hacer diferenciales quizás con otras características de la sociedad, y a eso quizás se le pueden llamar como comportamientos mejor o comportamientos peor que te hacen, ¿no es cierto?, tener alguna consecuencia en la sociedad. Pero yo creo que potenciar el ensayo y error, a eso Sí, voy, a eso sí, es lo que va. sobre todo Desde cuando uno es niño. chico. O sea, los niños chicos deberían mucho desarrollar las habilidades blandas como táctica, ¿no es cierto?, de sobrevivir también al medio, o sea... Y porque todos también son diferentes. Igual de repente cuando chicos se nos permite más, como en el Sí. colegio y todo. Yo creo que la cuestión para cuando te tenéis que preparar para la PSU. Claro. Ahí Se acaba- como Onda, se acabó el show, liceo, educación cabrón. media, sí, se acabó.
No, y a los 18 Estoy- años uno no cacha. No sabe nada. O sea, Uno no yo tiene cachaba idea. nada. O sea, igual No, cachaba nada, algo, yo no algo. cachaba nada. Sí, no, yo no cachaba nada. No, verdad. No, y ustedes, cachanene, son súper conscientes hacia lo que estamos viviendo hoy por hoy. Yo las miro a usted y yo era terrible pollo. Oye, no tenía idea y es súper interesante. Oye, pero y me haces entretenido. pregunta igual difícil, caro. Si yo Ya, para la otra te tiro La una pauta. experta. Sí, pues ¿quién es el doctor aquí? ¿Qué es el doctor? No, sí. No, Pero- es difícil, es Pero está difícil. bueno porque en el fondo, más allá de conseguir una respuesta, es como abrir este tipo de discusiones que siento que son constructivas, Sí, ¿cachai? evidente. O sea, si tuviéramos la respuesta a todo, tampoco estaríamos acá. Mm. Chicas, se nos fue el tiempo así, pero mal. Me gustaría que nada, les dejo las pantallas aquí Ay, para no. que hagan un... Te juro que no he mirado. No era a mi lado, te juro que me veí sentada al otro Sí. lado. Como que no caché bien esa bola. Es que está con efecto espejo. Ahí está la cuestión. Puta, Entonces, oh. les pido que hagan un llamado aquí a la gente, un llamado de emergencia, para conectarse con este tipo de habilidades blandas que uno tiene, de generar propuestas que tengan un impacto, no solo en lo económico y para uno, sino que para el resto. Y también que busquen sus redes sociales, que busquen lo que están haciendo y espero tenerlas en un futuro no muy lejano acá sentadas de nuevo y que me cuenten cómo han ido evolucionando cada una Les de decía sus todo eso, es verdad. perspectivas. No, a casi todos. Ah, ¿viste? Ah. Oh, Oh, no somos nosotros. So close. Dale, Cami. Juegue. Por favor, yo no juegue. Bueno, yo los invito en realidad, a los emprendedores que están escuchando y a todos en realidad, como a valorar eso, lo que estábamos hablando, de equivocarse, que equivocarse es un súper buen camino para llegar a buenas soluciones, equivocarse barato. Y a las otras instituciones a seguir, en el fondo, a seguir en la línea que estamos tratando de seguir nosotros como universidad, que es fomentar las capacidades de emprendimiento dentro no solo de los alumnos, sino de los funcionarios, de los académicos, y transmitir eso como a la sociedad, que eso debiese ser como el rol de todas las universidades públicas, creo yo, y de las privadas también. De acuerdo. Y eso, los invito a seguir @autem.cl en Instagram. Mi emprendimiento es Zambi, con TH, THUMBIE.org, o también @Zambi si lo buscan por ahí, y @Poloida, que soy yo, Buenísimo. Camila Iribarren. Bueno, después de este mensaje no sé qué decir mucho porque la Cami en realidad tiene un aporte heavy. No sé si dar un consejo en realidad, pero creo que ir explorando, el conociéndose a sí mismo es sumamente importante, y en esto también motivarlo a la ciencia, quizá desde chico, al tratar de explorar más, a que estas carreras son bien intensas, pero uno la pasa súper bien también. Y quizás, ¿no es cierto?, motivar a esa persona que está insegura con quién estudiar, que las ciencias, ¿no es cierto?, todas las ciencias naturales y sociales son un buen camino. Y no sé qué otro consejo puedo dar de vida, en realidad. Invitémonos a equivocarnos. A equivocarnos. Sí, a equivocarnos también. Barato, como dice la Cami. Y nada, pues sí. El santo error. Que me sigan igual, si quieren ir a verme en un stand-up comedy también, ahí conversamos. Eso. ¿Y a dónde Tomamos te un presentáis? cafecito. No, de repente en pubs como Barrio Italia, Bellavista. Pero ahí vaya Suaventito. avisando como en tus redes. Sí, no, una vez me tocó en el Museo de Historia Natural y fue un público difícil, igual. Debo decir que fue una experiencia difícil, pero ahí hay que darle. Ya, chicas, muchas gracias por su aporte hoy. Espero de verdad tenerlas en un mediano plazo acá contando en qué están, en sus Gracias. propuestas, y gracias por hacer de este mundo Gracias. algo un poquito mejor. Así que eso, que tengas una muy buena semana y nos vemos Chau. mañana. Chao, 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 Adiós. chao.